Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento del software SPSS. Entonces acá observamos cómo realizar la ponderación de casos. Entonces, básicamente consiste en calcular con este programa la frecuencia absoluta de los datos agrupados. De esa manera nos vamos al menú principal, seleccionamos acá el menú datos y elegimos esta opción que es ponderar casos. De esa manera entonces damos clic acá en ponderar casos mediante ponderaciones y le damos clic en aceptar. De esa manera entonces vamos ponderando o sacando la frecuencia absoluta de nuestros valores. Y tenemos ya en este caso los otros datos del ejemplo que muestran la información de un grupo de personas encuestadas, donde tenemos el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, peso, estado civil, estatura y acá tenemos entonces aciertos. De esa manera entonces se pide añadir al peso de la variable dos veces la variable estatura y el resultado dividirlo por 3. Bueno, vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Entonces tenemos la variable nombre que es de tipo cadena. Entonces seleccionamos la variable nombre y le damos clic derecho, se abre la pestaña y tenemos acá, seleccionamos la variable cadena. La variable fecha es de tipo fecha, seleccionamos acá fecha y la variable sexo también es de tipo cadena, que está acá al último. La variable peso, estatura y acierto son de tipo numérico. Entonces hacemos clic derecho sobre la variable y le seleccionamos, se despliega la ventana y vamos seleccionando entonces numérico. Y la variable de tipo cadena son, por ejemplo, también soltero, casado, separado, viudo, y se definen las variables también nombre y fecha. De esa manera vamos definiendo nuestras variables. Para agregarle las etiquetas, entonces acá donde dice etiquetas de valor, colocamos 1 y la etiqueta mujer. Entonces al valor 1 le asignamos la etiqueta mujer y le damos clic en añadir. De esa manera nos vamos añadiendo todas las etiquetas. En el siguiente, por ejemplo, le agregamos número 2 y le colocamos entonces hombre. De esa manera vamos agregando las etiquetas a cada valor. Entonces en el siguiente le agregamos el número 3 y colocamos la etiqueta casado. De esa manera vamos agregando las etiquetas a cada valor. Se definen las variables estatura y aciertos. De esa manera entonces nos vamos a introducir los datos en el editor de datos y posteriormente entonces vamos guardando estos datos que fuimos trabajando. Nos vamos a archivo y le damos clic en guardar. Seleccionamos la carpeta o el lugar donde queremos que esté guardado y le damos el nombre ejemplo 1 y le damos clic en guardar. De esa manera entonces guardamos el primer archivo. Entonces, como nos había pedido el peso dos veces la variable estatura y el resultado dividirlo por 3. Entonces lo que hacemos es colocar la variable peso más 2 por la variable estatura y el resultado entonces dividimos por 3. De esa manera entonces vamos calculando y nos aparece acá esta columna que se puede observar acá y podemos hacer que esto que nos pide, que es el peso más dos veces la variable estatura dividido 3. Entonces vamos a calcular en nuestra calculadora el peso, que es 69 más 2, entre paréntesis vamos a poner 2 por dos veces la variable estatura,
va a ser entonces 1,68 y ese resultado vamos a darle igual y vamos a dividir por 3. Entonces tenemos este resultado que se observa acá, 24,12. Hacemos 69 más 2 por 1,68 y ese resultado dividimos por 3, así como lo colocamos acá más arriba, y eso ya peso más 2 veces la variable estatura dividido 3, y ese resultado es lo que nos aparece acá en esta columna, que es cálculo. De esa manera podemos ir trabajando los datos. Entonces vamos a crear un nuevo fichero de datos donde introducimos estos datos y le damos el nombre de ejemplo 2. Entonces vamos a pulsar archivos, nuevo, datos y proceder de modo similar al ejemplo 1 para introducir las variables y los datos. Una vez introducidos los datos, vamos a guardar este fichero, que se observa acá, con el nombre ejemplo 2. Y si queremos fundir los dos archivos que habíamos guardado, ejemplo 1 y ejemplo 2, entonces vamos a abrir uno de los ficheros de datos. Por ejemplo, podemos abrir el ejemplo 2 y los datos de este fichero van a aparecer fusionados con lo que es ejemplo 1. Primero van a aparecer los datos del ejemplo 2 y a continuación van a aparecer los datos del ejemplo 1. Vamos a elegir menú, entonces vamos a irnos a datos, vamos a seleccionar la opción datos, fundir archivos y después vamos a seleccionar casos, y de esa manera vamos seleccionando primero el archivo ejemplo 1 y después vamos seleccionando el archivo ejemplo 2. De esa manera entonces vamos a fusionar los dos archivos. Entonces acá tenemos primero los datos del ejemplo 1 y a continuación tenemos los datos del ejemplo 1. Primero los datos del ejemplo 2 y después tenemos los datos del ejemplo 1. De esa manera entonces se pueden fusionar dos archivos diferentes. En el fichero de datos ejemplo 3 se seleccionan solo los casos que sean mujeres, filtrando los datos. Se eligen los menús datos, seleccionar casos y se selecciona si se satisface la condición. Entonces de esa manera vamos seleccionando el sexo, que va a ser sexo, y su etiqueta es sexo y el valor es 1. Le damos clic en continuar y de esa manera vamos eligiendo los valores que a nosotros nos compete. Entonces de esta manera acá en el primer lugar vemos que el número 1 está tachado por una línea diagonal. Entonces, ¿por qué? Porque esto corresponde a un individuo de sexo masculino y solamente son seleccionadas, como ustedes pueden ver acá, y acá dice seleccionada, ¿por qué? Porque son mujeres, y los no seleccionados son varones. De esa manera entonces tenemos nosotros el fichero de datos del ejemplo 3. Entonces, si por ejemplo queremos seleccionar solo aquellos individuos que tengan un peso inferior a 69 y una estatura inferior a 1,78, lo que hacemos es acá colocamos entonces 1,79, colocamos que el peso es inferior a 79 kilogramos y la estatura es inferior a 1,78. Entonces, en base a esos criterios, el programa nos va seleccionando de nuestro listado de datos individuos que tengan menos de 79 kilos y menos que 1,78 metros de altura. Entonces, todos esos individuos que cumplen esas características son los individuos seleccionados. Aquellos que no están tachados por esta línea diagonal son los individuos seleccionados en base a los criterios que nosotros introducimos anteriormente. Entonces, para dividir los archivos, por ejemplo, en primer lugar se debe deshacer el filtrado
hecho anteriormente. Se elige en los menús, por ejemplo, datos, seleccionar casos y se selecciona todos los casos y se va pulsando en aceptar. Para dividir un archivo de casos según las modalidades de una o más variables, en primer lugar se debe ordenar los casos según los valores de las variables de agrupación. Se elige el menú datos, dividir archivo y se introduce la variable sexo en la ventana ordenar por. Entonces, ordenar por, acá se introduce ordenar por sexo. Entonces, de esa manera tenemos nosotros una ordenación por sexo. Primero están las mujeres y posteriormente se encuentran los hombres. Recodificar variables, entonces de esa manera vamos colocando todos los valores que vamos necesitando. Y acá tenemos esta otra diapositiva donde pulsar los valores antiguos y nuevos y especificar una nueva codificación. Dice, si los aciertos son menores o iguales que 3, se activa acá la opción rango. Entonces, rango inferior, seleccionamos entonces el rango inferior que colocamos acá y colocamos también se añade 3 y se pulsa el valor nuevo, se añade 1. De esa manera se va añadiendo entonces los valores inferiores que 3. Y posteriormente, si los aciertos son mayores que 3, pero menores que 9, se activa nuevamente rango y se coloca en valor, se coloca 3 y se coloca hasta 9. Entonces va de 3, se añade 3 hasta 9. Esos son los que se van a ir seleccionando. Y si los aciertos son iguales o mayores que 9, se activa, acá se ve este lugar donde se pone rango inferior, rango superior, perdón, y se le va añadiendo acá el número 9 y se añade 3 y luego se va pulsando en añadir. Entonces tenemos que si los aciertos son iguales que 9, pero tienen que ser menores que 3, esos son los datos que se van seleccionando. Le damos clic acá en continuar y nos aparece entonces estas opciones que ya fueron seleccionados en base a esos criterios de aciertos que tuvieron estas personas, ¿verdad? Entonces eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video, se puedan suscribir a mi canal para más videos como este. Este es mi número de WhatsApp para cualquier consulta al respecto. Muchas gracias.